Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María, seguidores de este programa Palabra y Vida, en el cual cada día nos asomamos a la palabra de Dios que la Iglesia nos proclama en la celebración de la misa, y nos asomamos no simplemente por curiosidad. A veces la palabra de Dios nos es ya muy conocida, sino que nos asomamos a ella porque en ella encontramos vida, en ella encontramos la verdad, en ella descubrimos al camino que debemos recorrer. Y ese camino es Cristo, y esa verdad es Cristo, y esa vida es Cristo. Hoy es el viernes de la primera semana del tiempo ordinario. Este viernes es día 17 de enero. Viernes, un día penitencial, un día para recordarnos a nosotros mismos nuestra condición de pecadores. Y este recuerdo, ¿para qué alimentarlo? ¿No es ya bastante desagradable? Este recuerdo de que somos pecadores, tenemos que alimentarlo para tomar conciencia de que el Señor murió en la cruz para salvarnos precisamente de los pecados, para apartarnos de ese camino que no llevaba a la vida, sino a la muerte, para que creyéramos en la verdad, con mayúsculas, que es Él, y no en esas falsas verdades, en el fondo mentiras y engaños que nos había suministrado nuestro enemigo. Día penitencial en el que nosotros procuraremos ofrecer alguna obra penitencial, al menos abstenernos de comer carne. Pero el día 17 de enero la Iglesia celebra la fiesta de un santo muy especial, un santo que se ha considerado el padre de los monjes y por tanto de la vida religiosa. Me refiero a San Antonio Abad, ese santo en cuya fiesta también se bendice a los animales. ¿Quién era San Antonio? San Antonio era un egipcio del siglo III de nuestra era. Es un santo antiguo que nació en un Egipto que era ya estaba ya sometido al Imperio Romano desde hacía mucho tiempo. Nació en torno al año 250 y vivió más de un siglo, muriendo en el año 356. Y se conoce con mucho detalle la vida, porque su contemporáneo, que llegó a conocerle personalmente, el gran padre y doctor de la Iglesia, San Atanasio de Alejandría, escribió su biografía. Es muy hermosa la vida, no podemos hacer más que una síntesis brevísima. Él, cuando murieron sus padres, tenía una hermana pequeña, y cuando murieron sus padres, personas de una familia acomodada, él, que había escuchado en el Evangelio el episodio del joven rico, decidió ponerlo en práctica al pie de la letra y vendió todas sus posesiones para distribuir el dinero entre los pobres, retirando solamente una parte para que pudiera vivir su hermana. Y esta hermana pequeña la confió a una comunidad, a un grupo de vírgenes que vivía consagrada al Señor. Y él se fue a vivir en soledad
al desierto, cada vez en un lugar más alejado, buscando precisamente la soledad. Sin embargo, tuvo muchísimos discípulos a lo largo de su larguísima vida. Los discípulos le buscaron y le encontraron donde quiera que fuese, y muchos se quedaron a vivir con él y a aprender de él. Él no tuvo más escuela que la soledad y el silencio del desierto, y el Espíritu Santo que le enseñaba desde dentro. En la terrible persecución de Diocleciano, él bajó a Alejandría para fortalecer y apoyar la fe de los mártires. Si era posible sufrir él también el martirio, pero no lo sufrió. Y también bajó a Alejandría para apoyar al gran San Atanasio, el que luego escribiría su biografía, en su lucha contra los arrianos. Vamos entonces ahora a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. Como primera lectura, ya saben, vamos haciendo la de la carta a los hebreos. Hoy ya se hace una lectura del capítulo 4, el comienzo del capítulo 4. Nosotros en principio no la vamos a hacer. Sin embargo, me detengo unos instantes en el salmo responsorial de la misa, que es el Salmo 77. ¿Por qué me fijo en él hoy? ¿Por qué me voy a detener un instante aquí? Porque se nos invita a responder a cada estrofa aclamando, orando: no olvidéis las acciones del Señor. Qué importante es esto, qué importancia tiene también que la palabra de Dios nos recuerde la importancia de este vivir atentos, sin olvidar las acciones del Señor, sus inmensos beneficios en nuestro favor. Así, en la primera estrofa, el salmista dice: lo que oímos y aprendimos, lo que nuestros padres nos contaron, lo contaremos a la futura generación. Las alabanzas del Señor es su poder. Es esto lo que hemos hecho, porque muchos de nosotros recibimos de nuestros padres unas tradiciones cristianas, recibimos unos valores, fuimos educados en unas virtudes, desde la familia, desde la casa. Y me pregunto si hemos sabido transmitirlo a generaciones posteriores. Algunos dicen es que las generaciones posteriores son muy distintas. Pero hay que ahondar entonces la pregunta: ¿y por qué son tan distintas? ¿Por qué se ha ido deteriorando de tal manera todo? ¿Por qué se ha deteriorado la vida social, la cultura en que vivimos? ¿Por qué la fe parece ahora un residuo que mantienen unos pocos, cuando la inmensa mayoría le ha dado la espalda a Dios, lo ha expulsado de su vida y ha hecho una apostasía, si no formal, al menos una apostasía práctica? ¿Hemos olvidado las acciones de Dios? ¿O recordándolas, las hemos transmitido a la futura generación? Porque dice la siguiente estrofa: que surjan y lo cuenten a sus hijos, que surjan las alabanzas, se refiere, y lo cuenten a sus hijos. ¿El qué? Las obras de Dios, para que pongan estos, los hijos, en Dios su confianza y no olviden las acciones de Dios, sino que guarden sus mandamientos. Es tremendo, pero esta tarea no puede ser ya generalizada, porque, como digo, muchos no creen. Tiene que ser tarea del resto fiel, de los que amamos al Señor, de los que tratamos de escuchar cada día su palabra y ajustar nuestra vida a sus enseñanzas. Por eso la tercera estrofa dice, refiriéndose a los jóvenes, los hijos, para que no imiten a sus padres, generación rebelde y pertinaz. Porque ha habido generaciones rebeldes y pertinaces. Los hijos ahora andan
descolocados, desorientados, que no imiten a sus padres, que cuenten con nuestro testimonio, con el continuo recuerdo nuestro y la transmisión de nuestra experiencia. Es una tarea que desde luego sobrepasa con mucho nuestras fuerzas, pero la palabra de Dios nos la pone a nosotros en los labios para que la digamos, para que la repitamos, sobre todo para que la deseemos y en la medida de lo posible la pongamos en práctica. Dicho lo cual, vamos a escuchar el Santo Evangelio de la Misa, que ustedes ya saben que es de San Marcos. Ayer terminábamos una lectura bastante completa del capítulo primero, y hoy leemos el comienzo del capítulo segundo, en concreto los versículos 1 al 12, que dicen así: Cuando a los pocos días entró Jesús en Cafarnaúm, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta, y les proponía la palabra. Y vinieron trayéndole un paralítico llevado entre 4. Y como no podían presentárselo por el gentío, levantaron la techumbre encima de donde él estaba, abrieron un boquete y descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, le dice al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Unos escribas que estaban allí sentados pensaban para sus adentros: ¿por qué habla éste así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino sólo uno, Dios? Jesús se dio cuenta enseguida de lo que pensaban y les dijo: ¿por qué pensáis eso? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: ¿tus pecados te son perdonados? ¿O decir: levántate, coge la camilla y echa a andar? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dice al paralítico: te digo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Se levantó, cogió inmediatamente la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos y daban gloria a Dios, diciendo: nunca hemos visto una cosa igual. Hay muchísimos temas que se acumulan en este texto, cuestiones importantísimas que podrían alimentar durante largo tiempo nuestra oración, nuestra meditación. Vamos a destacar algunas de estas cuestiones. Recuerden que el primer capítulo terminaba con esa decisión de Jesús de salir de Cafarnaúm, ir a predicar a tantos pueblos y aldeas. Él decía: para eso he salido. Para eso no es que haya salido de Cafarnaúm, sino que ha salido del cielo, de la Trinidad, de junto al Padre. Y predica y evangeliza pues por toda Galilea. Pero su centro era Cafarnaúm. Y en el capítulo segundo lo vemos regresando allí. Dice: a los pocos días entró Jesús en Cafarnaúm. Y recuerden que mucha gente se había quedado esperándole para presentar a los enfermos y a los poseídos. Y por eso el texto en el capítulo segundo, enterándose la gente de que regresaba, acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta de la casa de Simón y Andrés, que era donde el Señor se alojaba. Pero él va a Cafarnaúm no simplemente a descansar. Él no cesa en su misión. Allí en Cafarnaúm también enseña y también sigue curando y liberando, pero cada vez con mayor gentío a su alrededor. Todo se dificulta, no quedaba sitio ni a la puerta. La casa está llena. Ha perdido aquella familia, la de
Simón y Andrés han perdido la privacidad porque la gente se le mete en la casa. Y hay un encuentro de Jesús con un hombre paralítico. El hombre paralítico es llevado por 4 personas. No se nos dice qué relación hay entre estos 4 y el paralítico. Si son sus familiares cercanos, si son conocidos, amigos, gente compasiva y creyente que pensaba que Jesús podría hacer bien al paralítico y curarlo. Lo cierto es que es imposible acercarse a Jesús y encuentran esa solución un poco extrema de subir por una escalera exterior al techo o a la azotea de la casa y allí levantar una parte de la techumbre encima de donde está Jesús, abrir un boquete y por el boquete descolgar la camilla donde estaba el paralítico. Pobre familia de Simón y de Andrés. ¡Qué destrozo tremendo habían hecho en su casa! Cierto que puede ser que la techumbre no fuera demasiado sólida, no sería algo excesivamente complicado de hacer, tampoco sería excesivamente complicado de arreglar. Pero fíjense ustedes en 2 cosas. Por una parte, el empeño y la decisión de quienes suben al tejado, a la azotea, para que el paralítico pueda llegar hasta Jesús, todo su empeño. Y por otra parte, la inmensa paciencia de los apóstoles, que precisamente sabiendo que por seguir a Jesús van a sufrir contratiempos, pérdidas materiales, y de quienes no brota ninguna queja. Se quejarán de otras cosas, pero no de todo lo que para ellos supone una pérdida. Han dejado tantas cosas por Jesús y esa dejación será progresiva. Ser para Dios implica ambas cosas. Implica la búsqueda ansiosa, una búsqueda constante, creativa, apasionada del Señor. No desanimarse jamás, superar todos los obstáculos, porque para quien busca al Señor siempre habrá soluciones, siempre habrá medios a su alcance, por difíciles que sean las circunstancias. Y por otra parte, la paciencia conmovedora. Si somos del Señor, qué raro será que encontremos la cruz en algún momento, que perdamos tantas cosas, incluso la vida. Si hemos entregado la vida, ¿cómo no vamos a entregar con alegría y despreocupación otras muchas cosas? Pero ambas cosas van a producir en Jesús una reacción inesperada. Jesús no va directamente a curar a aquel hombre que ha mostrado tanta fe. Él y sus portadores, viendo la fe que tenían. ¿Quiénes la tenían? Se supone que los 5, los 4 portadores y el paralítico que quizás lo ha pedido. Jesús le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. ¡Qué extraordinario! ¿Quién podría realmente escuchar de labios del mismo Jesús estas palabras dirigidas a él? ¡Qué paz inmensa! ¡Qué tranquilidad! ¡Qué seguridad! ¡Qué gozo el conocer esto! Realmente fue una obra extraordinaria la creación de Dios. Pero creo que nada tiene que envidiar a la obra de la creación, la obra de la redención y por tanto el perdón de los pecados. Dios, en su infinito amor y bondad, es capaz de borrar
el mal de nuestra vida, aunque sea un mal pasado y parezca que el pasado es imposible cambiarlo. Dios, que lo puede todo, sí lo cambia. Tus pecados te son perdonados. Podría decirse algo más importante, más valioso, más consolador que estas palabras. Y no nos dice el texto que aquellos 5 personajes, empezando por el paralítico, se quejen. Yo creo que tuvo que quedar encantado. Esto era más todavía de lo que él podría esperarse. Sin embargo, suscita la crítica, la murmuración de los escribas que estaban allí sentados también, observando, comentando. No dicen nada, lo piensan en sus adentros. Porque habla así, blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ciertamente ese paso era difícil darlo, reconocer en el Mesías Jesús al mismo Dios encarnado. Sí, era difícil, pero Jesús les va a ayudar, porque ellos no han pronunciado una sola palabra, y enseguida Jesús, dirigiéndose a ellos, les dice: ¿por qué pensáis eso? Y se dirige a ellos en concreto, que saben perfectamente lo que han pensado y conocen ese juicio interior que ha hecho. ¿Quién puede sondear los corazones sino solo Dios? No tienen ahí ya su respuesta dada. Si es el Señor quien ha escuchado el murmurar de su corazón, ¿por qué no entregarle ahora decididamente la fe? Jesús les dice que es más fácil decir: tus pecados quedan perdonados, o decirle: toma tu camilla y echa a andar. Ciertamente lo segundo podría tener una comprobación exterior de su verdad, mientras que lo primero no podía tener una comprobación exterior. Era sólo una experiencia interior de alegría, de gozo y de liberación. ¿Qué es más difícil? Ellos no dicen nada, y Jesús dice: ¿qué os hace falta todavía para que creáis? ¿Qué nos hace falta? Si no creéis en lo de dentro, en que el perdón de los pecados se ha dado, al menos creed en lo de fuera. Para las personas que pueden tener escrúpulos acerca de si sus pecados han sido perdonados, fijaos en vuestra vida. ¿No veis la mano de Dios que os protege, que os cuida, que os guía, que os mima? Pues el que hace eso con vosotros por fuera, ¿acaso mentirá cuando obra también en vuestra alma, perdonando vuestros pecados? Y le dijo al paralítico: coge tu camilla y vete a tu casa, y se levantó. Y los hombres daban gloria a Dios. Nunca hemos visto una cosa igual. Que esta sea también nuestra reacción, el continuo asombro ante las obras de Dios, y particularmente ante sus obras en nuestras propias vidas. Él os colme de sus bendiciones, y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.